Buenas tardes, bienvenidos una vez más a esto que es el vínculo perfecto, un espacio para discutir las cosas que realmente importan, el amor de Dios y cómo se manifiesta en nuestras vidas. Una vez más, gracias a toda la gente de New Covenant Group, especialmente al Dr. Michael Jones, su esposa Rhonda Jones y a todo el equipo de producción, Joy Livingstone, Matt Rhodes y crew member. uh, Hi from Colombia. Um, en esta tarde quisiera compartir con ustedes algo um, de lo cual estuvo en mi mente uh, algunos días atrás y es algo que hace parte de la historia de mi país, pero que me ha servido para pensar algunas cosas al respecto de cómo el Señor nos usa a todos de las formas más inesperadas y en los momentos más inesperados. En esos momentos, específicamente en esos momentos de mayor necesidad, momentos en circunstancias realmente extraordinarias, incluso circunstancias de vida o muerte, muchas veces las personas involucradas en estas situaciones asumen unas actitudes que son realmente interesantes, momentos en que se les lleva a sus extremos, circunstancias realmente complejas y de vida o muerte. Hay cosas muy interesantes que suceden en muchas personas. Cuando presenciamos el dolor de otras personas, cuando vemos con nuestros ojos o de alguna forma eh, nos relacionamos con el dolor extremo de otros o con la necesidad extrema de otras, hay algo que dentro de nosotros se activa, nos mueve a la compasión, a la ayuda y a olvidar diferentes cosas que pueden estar en nuestras mentes y tener el solo propósito de ayudar a aquellos que sufren, incluso poniendo en riesgo nuestra propia supervivencia. Um, Hemos venido hablando acerca de comprender las cosas de Dios, la lógica de Dios, cómo esto está relacionado con el entrar en el reino de los cielos, ser partícipes de la lógica y entender cuál es la forma en que Dios hace las cosas. Hemos hablado también que dentro de nosotros hay nuestra verdadera identidad de ese niño interior que en algunos momentos sale y que hace parte de esa llamada que Jesús nos hace a convertirnos como niños, a humillarnos como niños, reflejar ese niño interior. Pues de alguna forma todas las cosas que hemos hablado acá pues siguen una especie de progresión y siempre hay como un hilo conductor que en este caso es el amor, pues ha sido la idea de este show. La idea es que de lo que acá hablemos siempre sea sobre el amor. Ahora el amor se manifiesta de muchas formas y hay muchas cosas que tienen que ver de una u otra manera con lo que realmente es el amor en nuestras vidas. Ahora, en este caso particular, dice la escritura que no hay mayor amor que este, que aquel que pone su vida por sus amigos. Esto ha sido puesto en boca de Jesús. Eh, no hay mayor amor que aquel que lo lleva a uno a arriesgar incluso la vida por, para el beneficio o sí, para el beneficio de aquellos que en algún momento lo necesitan. Mm, y como decía hace un momento, en estas situaciones difíciles, extremas, donde la vida está en peligro, hay cosas que brotan en las personas que los llevan a hacer actos que son pues dignos de héroes. Y es aún más interesante cuando uno mira muchas de estas situaciones y se da cuenta que las personas arriesgan su vida, todo lo que tienen, su supervivencia, e incluso
llegan a sacrificar sus vidas, no por familiares ni por personas conocidas, sino por personas, por perfectos extraños, personas completamente desconocidas. Y esto es algo que observamos en personas de fe, es decir, personas creyentes o personas no creyentes por igual. No vemos una diferencia marcada en ese respecto. Siempre escuchamos historias de personas que lo arriesgaron todo en tragedias para salvar a otros, aun costándoles eso su propia vida. ¿De dónde viene esta motivación? ¿De dónde viene? ¿Qué los impulsa? Teniendo en cuenta de que nuestros instintos de autoconservación son los más poderosos que hay. Y siempre estos instintos lo que tratan es de protegernos a nosotros o a los nuestros muy cercanos. En mi opinión, estamos reflejando algo, o ese algo que se activa en nosotros no es más que Cristo. El Cristo interior, que de alguna forma sale y se manifiesta como ríos de agua viva. Y bueno, la historia que quería compartir con ustedes es la siguiente. En mi país, Colombia, el 13 de noviembre del año 1985, eh, este día tuvo lugar tal vez la tragedia más grande que haya enfrentado mi país en el pasado cercano. Eh, la erupción del volcán Nevado del Ruiz en el departamento del Tolima, que ocasionó la muerte de más de 22.000 personas, específicamente o principalmente en el pueblo de Armero, que era la ciudad o el pueblo más importante del norte del Tolima en esos momentos, un pueblo eh, completamente vibrante y muy próspero económicamente. Bueno, en esa noche, 13 de noviembre, el volcán Nevado del Ruiz tuvo una erupción y esta erupción am, ocasionó lo que se denomina un lahar, no solo un lahar, realmente fueron cuatro lahares los que se eh, ocasionaron por esta erupción. ¿Qué es un lahar? Bueno, un lahar es una especie de avalancha compuesta por flujos piroclásticos, que son eh, gases y rocas a una alta temperatura, eh, eh, y además por agua y barro y muchas otras cosas. Bueno, pero ¿por qué agua? Resulta que es que el volcán eh, es un nevado, ¿sí? Entonces el magma que sale del volcán derritió parte del glaciar, parte eh, del lugar nevado, del pico del volcán, lo cual produjo masivas cantidades de agua que al juntarse con los flujos piroclásticos que descendían de, del volcán, um, eh, ocasionaron lo que se denomina un lahar. Y no solamente un lahar, sino cuatro lahares. Estos lahares descendieron por la falda del monte, del volcán, y llegaron a un lugar donde cuatro ríos nacen. Entonces, por los cauces de los ríos alcanzaron rápidamente, como algo así como una media hora, al pueblo de Armero. Y el pueblo de Armero fue completamente rodeado y desafortunadamente fue borrado de la existencia. De 28.000 personas que habitaban en el pueblo, 22.000 um, 22.000 personas perdieron la vida. Desafortunadamente, 22.000 personas perdieron la vida. En ese momento, realmente 21.000 personas en Armero y el resto en otras poblaciones circundantes. Pero por mucho, Armero fue el más afectado. Um, Fue algo terrible, realmente terrible. Yo estaba muy pequeño en esos momentos, pero todavía en mi mente hay recuerdos al respecto de la devastación que mostraban en la televisión. Eh,
Ladies and gentlemen, we appear to be having an internet connectivity problem. Stand by just a moment. We're going to play some music for you, and we'll bring William right back up. Hola, como les venía diciendo, en el año 1985 se presentó esta gran tragedia de Armero. Les decía que al ser un volcán nevado, el calor de la erupción del magma, una erupción explosiva, derritió parte del glaciar y esto se mezcló con los flujos piroclásticos que descendían de la montaña, que llegaron a la base de donde varios ríos nacían. Y entonces los lares, que es el término para este tipo de avalanchas, avanzaron por los cauces de los ríos hasta llegar al pueblo de Armero, el cual fue completamente cubierto. Y en un momento, 21.000 personas mueren y otras 2.000 personas mueren en ciudades o pueblos circundantes. Les decía que esta era una situación pues completamente catastrófica que tomó al país. A nosotros nos tomó por sorpresa, pero desafortunadamente al momento de mirar qué se pudo haber hecho y todas estas cosas, la información o los hallazgos fueron de que fue una tragedia completamente evitable porque el volcán había estado dando señales eh, de casi un año atrás. Entonces, mucho más triste el hecho de que se hayan perdido tantas vidas sin razón. Pero bueno, además de eso, este país no estaba preparado para una tragedia de esa magnitud, ni logísticamente. um, no había, Nuestras fuerzas de rescate no estaban preparadas para una tragedia de esa magnitud, lo cual hizo la situación aún peor. Y además, el 6 de noviembre anterior, una semana antes, en Colombia, en Bogotá, se había presentado la tragedia del Palacio de Justicia, donde un comando guerrillero entró a la fuerza al lo que llamamos acá el Palacio de Justicia, que pues en ese momento también era el edificio donde donde estaban ubicadas las cortes de justicia más importantes del país, la Corte Suprema de Justicia. Um, y entraron y se convirtió esto en una situación de rehenes que terminó en una tragedia tremenda. El ejército intentó recuperar por la fuerza el Palacio de Justicia y circunstancias que aún tantos años después todavía no se esclarecen de todo, llevaron a la muerte de muchas personas y a un incendio que consumió el edificio. 6 de noviembre ocurrió eso y una semana después, 13 de noviembre, se presenta la tragedia de Armero.
No acabamos de salir de nuestro asombro ante la tragedia del Palacio de Justicia y viene una tragedia más, la tragedia de Armero. Entonces, el estupor nacional era completo. Am, Según tengo entendido, esta ha sido la segunda catástrofe más grande producto de una erupción volcánica en el siglo XX. Esto, el panorama era realmente desolador y desesperanzador, como un pueblo puede desaparecer en cuestión de 2 horas, de 1 hora, de la faz de la tierra. Tantas personas, tantas vidas. Y las condiciones o la situación de la tragedia era particularmente difícil porque lo que arrasó con el pueblo fue como decíamos hace un momento, unos lahares, pero que para ese punto eran montañas de lodo. Y era un lodo que en la medida que el tiempo fue pasando, se fue solidificando, solidificando, hasta el punto que ya era imposible salir para las personas que estaban ahí atrapadas. Y lo cual hizo los esfuerzos de rescate mucho, mucho, mucho más difíciles. Bueno, al día siguiente, la mañana siguiente, empezaron a llegar las ayudas de todo el país. No teníamos mucha preparación y, y el tamaño, la capacidad de las fuerzas de rescate, pues no era suficiente para semejante tragedia. Pero esto no fue impedimento para que de diferentes partes del país llegara ayuda a este pueblo, para los sobrevivientes. En mi país tenemos problemas de grupos guerrilleros desde hace muchos años. Y 1985 fue un año particularmente difícil por lo que acabo de comentar del Palacio de Justicia. Pero teníamos más de un grupo guerrillero y más de un problema entre manos. Am, Acabamos también de salir del terremoto de Popayán, que casi arrasa la ciudad. Popayán es una ciudad tamaño medio en el país de Colombia, en nuestro país, la capital del departamento del Cauca. Mm, pero nada de estas cosas fueron impedimento para que la solidaridad se hiciera presente y las ayudas empezaran a llegar de todas partes del país. Y personas de todas partes del país poniéndose a disposición eh, de los encargados de los esfuerzos de rescate para tratar de ayudar en algo a las personas que lo habían perdido todo y tratar de ayudar en el caso de los rescatistas para sacar a las personas que estaban en el barro, estaban sepultadas. El país se detuvo realmente, la campaña presidencial de ese año se detuvo, las acciones de los grupos guerrilleros se detuvieron, el país en general, todas, no importaron peleas, diferencias, la guerra interna, nada importó. Lo único que importaba era salvar vidas. Era lo único que importaba. Llegó muchísima ayuda de otros países. El mundo se movió por la solidaridad. Y todos estábamos, bueno, yo estaba muy pequeño, pero la gente estaba toda unida en torno a una causa común que era ayudar a estas personas. Como dije hace un momento, desafortunadamente si nuestra preparación, nuestra logística hubiese sido mejor, tal vez el número de personas muertas hubiese sido bastante menor, porque muchos sobrevivieron a la llegada de los lahares, a la llegada inicial de los lahares, pero por sus heridas y por hipotermia, bueno, por hipotermia probablemente, los sobrevivientes dicen que el lodo estaba caliente todavía. Eh, Muchas personas perdieron su vida en las siguientes horas.
al no pues ser atendidos oportunamente. Sin embargo, en medio de todas estas limitaciones y dificultades, la solidaridad de las personas se hizo patente, se vio. Y este tipo de situaciones, que son extremas, llevan a que en los seres humanos algo se produzca. En muchas personas algo pasa. Empiezan estas personas a reflejar a Cristo a través de la compasión. Bueno, y yo particularmente no creo que el desastre haya venido por orden de Dios. No, no creo que las cosas funcionen así. Creo que estamos en un sistema eh, causal donde eh, diferentes fuerzas interactúan en la naturaleza y las mismas fuerzas que ocasionan tragedias como estas pues tienen otra connotación, son como dos caras de la moneda, porque los volcanes son necesarios para liberar las presiones pues, que se dan en el subsuelo, pero estas explosiones pueden ser causas de grandes tragedias. Es, hay una dualidad ahí. Los mismos mecanismos que nos permiten vivir en este planeta son los mecanismos que en últimas pueden causar este tipo de tragedias. Entonces yo creo que esto es un sistema, unos mecanismos que están completamente separados de lo que Dios puede hacer. Es algo que Él creó y algo que funciona en virtud de sí mismo. Sin embargo, lo que sí creo es que pues estas oportunidades donde estas cosas se dan, estas oportunidades de estas tragedias, estos momentos tan oscuros, son momentos donde la luz puesta en los hombres, esa luz que vive dentro de los hombres, a pesar de que normalmente esté cubierta por muchas otras cosas, salga en los momentos más oscuros. Esta luz brilla con más fuerza en los hombres y mujeres. Y de alguna forma en esos momentos tan oscuros nos conectamos con lo mejor que hay en nosotros para ofrecer. El amor tal como Cristo lo declaró se hace presente o se hace visible más bien en los seres humanos. Y esto no tiene distingo de religión, de creencias políticas, de raza. Es algo al parecer común entre todos, más allá de las diferencias que hemos inventado entre nosotros. Ese algo común, esa llama se enciende en nosotros en esos momentos tan difíciles. No hay mayor amor que este, que aquel que da, que pone su vida por sus amigos. Y en estos casos las personas no pusieron su vida solo por sus amigos, sino por sus enemigos, por sus desconocidos. Pues todo se olvidó, con el fin de ayudar a aquellos que estaban desesperados porque estaban en gran necesidad de ser ayudados. Nos conectamos con lo mejor que había en nosotros. ¿Qué más puede ser esto sino que estamos en estos momentos reflejando la imagen de Cristo en nuestros miembros, en nuestra vida, en lo que hacemos? Y bueno, lo mencioné hace un momento, pero lo repito, en mi opinión, lo más interesante, aún más interesante, es ese hecho de que no haya distingo de religiones, ni de credos, ni creencias, ni condición social en momentos como este. Esta inclinación a mostrar compasión por los demás está presente en todos. Y aquellos que lo muestran
tienen historias y pasados y creencias muy distintas a veces. Pero el tema común es ese, la compasión mostrada por otros. La imagen de Cristo a través del amor y la compasión, arriesgando aún sus vidas por otros. Yo siempre me he preguntado cuál es la motivación que puede haber detrás de una persona para hacerse rescatista profesional o voluntario. Es un trabajo que no es, por lo menos en mi país, eso no es muy bien pago. Y es un trabajo realmente peligroso, donde tú vas a arriesgar tu vida por personas que nunca has conocido y que probablemente nunca te van a conocer. Y es un trabajo que todos vamos a olvidar en algún punto porque eh, así somos, así somos. Y bueno, lo primero es poner en riesgo tu vida en cada rescate. ¿A cambio de qué? Porque si el rescatista es voluntario, pues, y no profesional, pues probablemente no reciba ni siquiera un pago. Y bueno, posiblemente detrás de esto haya motivaciones puramente egoístas, como por ejemplo el querer sentirse héroe o la satisfacción de un deseo personal de figurar. Es posible que haya una razón de estas, pero eso no quita el hecho de que se está arriesgando la vida. Y además de eso, esta es solamente una de muchas explicaciones. La más importante sería esa capacidad de arriesgar su vida por otros. Amor. ¿Realmente estamos hablando de amor? Y un amor extendido no por personas conocidas o estimadas, sino por personas completamente desconocidas. Y si uno extiende amor por personas desconocidas de esta forma, en la que uno se ve directamente afectado y hasta la vida hay que poner, pues, ¿no es este el amor de Cristo? El amor del que Cristo nos habla, nos habló y nos sigue hablando. El amor sacrificial involucra darse. Y en estos momentos vemos que esas manifestaciones no tienen nada que ver con las diferencias entre nosotros de credo, religión o todas estas cosas, sino que en creyentes y no creyentes por igual, Cristo se manifiesta. ¿Qué, qué podríamos concluir nosotros de esto? Y en esos momentos es donde, al reflejar las acciones de Jesús y el amor de Jesús en nuestros miembros, podemos comprender aquello de lo que muchas veces hemos hablado, que es la lógica de acuerdo a la cual el Padre hace las cosas. O en otras palabras, podemos entrar al reino de los cielos. Nos hacemos partícipes y comprendemos la lógica del Padre, cómo operan las cosas en el reino del Padre, donde hay mayor gracia, hay mayor, como diremos, bienaventuranza, alegría en dar que en recibir. Y es realmente reconfortante saber que nosotros hay ese potencial. Lo no tan reconfortante es saber que muchas veces tenemos que esperar a que estas situaciones tan extremas se den para que podamos reflejar estas cosas o que estas cosas puedan salir de nosotros. Pero recordando otra historia, en el año 2010 en Haití se presentó un terremoto, eso fue en enero de 2010. Realmente devastador porque Haití es la nación más pobre de nuestro hemisferio. um, y los resultados fueron realmente terribles. De Colombia viajó un pequeño equipo de rescatistas de la Cruz Roja Colombiana, entrenados para rescatar víctimas de terremotos. También creo que un barco de nuestra armada también estuvo
en aguas de Haití durante un tiempo con un hospital a bordo o algo así. Pero específicamente estos rescatistas de la Cruz Roja fueron allá, o de la Defensa Civil, no estoy seguro, fueron a Haití. Y después de varios días de buscar sobrevivientes, tratando de encontrar gente viva en los escombros, lograron rescatar en un hotel que se había venido abajo a una persona. Solo a una. Y escuchar las voces de las personas involucradas en el rescate fue algo tremendamente poderoso y conmovedor, porque eran personas que habían salido de un momento a otro del país y habían llegado allá y se había invertido mucho dinero en llevarlos allá. Y ellos habían arriesgado sus vidas y en la zona donde estos equipos, los campamentos de estos equipos eran en los alrededores de la pista del aeropuerto de Puerto Príncipe, si no estoy mal, la capital de Haití. Y allí estaban en condiciones realmente difíciles, incluso los rescatistas, pues no había absolutamente nada. Pues no había agua potable, no había nada. Estaban subiendo con sus provisiones y pues lo que la logística, al parecer, creo, de los Estados Unidos había armado ahí al lado en las inmediaciones de la pista del aeropuerto. O sea, en medio de grandes vicisitudes. O sea, fue un costo realmente grande. Pero el solo hecho de salvar una persona, no dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni mil, una persona, ese solo hecho fue suficiente para que ellos sintieran que su viaje había valido la pena. Una vida humana. Sus palabras eran realmente conmovedoras al relatar la desolación y la tragedia, la tristeza de la tragedia, pero también realmente conmovedoras cuando él con sus palabras nos mostraba que sentían en lo más profundo de su ser de que el motivo de sus vidas se había cumplido solo por rescatar a una persona. No exactamente cuántas personas habían en el equipo, pero sentían la satisfacción del deber cumplido. Pero la pregunta es, ¿por qué sienten que es su deber? Hay algo ahí operando en ellos. Algo que brota de lo más profundo de su ser y que se activa en esos momentos donde aparece no hay esperanza. ¿Cuántas veces, en cuántas diferentes historias hemos escuchado que cuando las esperanzas están a punto de acabarse, cuando ya todos van a desfallecer, un rayo de luz impulsa a la gente a seguir tratando? Y es cuando los milagros ocurren. Y el primer milagro es que haya personas dispuestas a reflejar el amor de Cristo y a poner incluso su vida por perfectos desconocidos. Ese es el primer milagro que vemos en estas situaciones. Y aquí estaban estos hombres que regresaron a Colombia poco después del rescate que hicieron, con sus corazones henchidos, porque sabiéndolo o no, habían cumplido el papel de ángeles de Dios, mensajeros de Dios, que portaban en sus hombros la liberación del Padre. Y vemos como esto va mucho más allá de religiones, de creencias espirituales. No se necesita tener una creencia espiritual X o Y para amar. Pareciera que es cuestión de mostrar nuestra verdadera naturaleza. Pareciera que es cuestión de dar rienda suelta a eso que Dios ha puesto en todos, que es capaz de activarse en estas situaciones.
Y como decía, es realmente reconfortante saber que dentro de nosotros está este potencial. Bueno, pero si este potencial está ahí y vemos que se hace visible en situaciones tan difíciles, pues la primera pregunta sería: ¿qué podemos aprender de esto? En todas las historias de desastres, ya sea naturales o causados por el hombre, eh, siempre vemos una constante. Quedan muchísimas enseñanzas, muchísimas enseñanzas. Muchas enseñanzas. La más importante, en mi opinión, en esos momentos, cuando se olvida todo y lo único interés es ayudar, cuando esa fuerza esos que cuentan las historias ni siquiera comprenden el por qué fueron capaces de hacer tantas cosas por perfectos desconocidos y no correr a salvar su vida, lo cual sería el instinto primario de todo humano. Esas personas fueron movidas por algo, y en esos momentos las diferencias que para nosotros normalmente parecen tan importantes, tan fundamentales, la diferencia es que para nosotros fueron, nos hacen tanto daño y que le hacemos tanto daño a los demás, estas diferencias, y que creemos que son tan importantes como para separar a los demás, como para trazar una línea entre ellos y yo, porque yo estoy en lo correcto y ellos no. Esas diferencias se hacen absolutamente nada en estas circunstancias. Nos damos cuenta que esas diferencias que son tan importantes para nosotros realmente son artificiales, son artefactos de nuestra mente. Son artefactos de nuestra mente, no son lo suficientemente importantes como para separarnos de otros, porque en esos momentos nos damos cuenta de que compartimos las mismas necesidades, los mismos anhelos. Somos tan parecidos los unos de los otros en un sentido. Gran enseñanza que nos dejan estas situaciones. Pues, y otra cosa que también podemos aprender o tener en cuenta, enseñanzas que nos dejan estas circunstancias tan difíciles, es que estamos llamados, estamos llamados a reflejar a Cristo. Dios ha puesto tanto dentro de nosotros. Tenemos la capacidad de dejar eso salir para ser compasivos, incluso para poner nuestra vida por aquellos que lo necesitan. Tenemos ese potencial, hay un héroe dentro de todos. Y es muy paradójico que sean necesarias estas situaciones para enseñarnos estos mensajes. Pero algo que parece ser nuestra parte de nuestra naturaleza es que, y de cómo funcionan las cosas, es que somos realmente capaces de aprender las lecciones más importantes en los momentos más oscuros, en los momentos más difíciles. Es ahí cuando las revelaciones vienen, es ahí cuando
los milagros ocurren dentro de nosotros inicialmente. Es ahí cuando tantas cosas hermosas pueden brotar de nosotros, cuando podemos comprender cuál es el orden de prioridades de acuerdo a lo que Dios ve. Paradójico que sean en momentos tan difíciles como estos, pero son lecciones. Son lecciones que tal vez de otra forma no podríamos aprender. Una de las cosas que han puesto a pensar a tantas personas a través de los tiempos es cómo es posible que un Dios amoroso permita este tipo de cosas o las causa. Algunos pensarán que las causa. Pues decir que tenemos respuesta para esto yo creo que sería demasiado. No estoy seguro de que alguno tenga una respuesta. Creo que es una de esas cosas que tendremos que preguntar por nosotros mismos cuando abandonemos estos huesos. Pero lo que sí es cierto es que cuando uno analiza este tipo de cosas, las historias detrás de estos desastres, cuando uno ve cómo personas comunes y corrientes se transforman en héroes y son capaces de extender este amor para conocidos y extraños, son capaces de reflejar a Jesús y las enseñanzas que quedan en la vida de estas personas y de aquellos que vieron cómo esa persona que era completamente normal se convirtió en un héroe. Todas esas enseñanzas, al salir en esos momentos, nos dicen a nosotros que tal vez, a pesar de que el Señor no cause directamente este tipo de situaciones y desastres, hay una razón y es el enseñarnos grandes lecciones. El usar las tragedias como maestros. Para aprender que nos es necesario canalizar a Cristo a través de nuestro ser. Y para aprender que después de todo somos humanos y no somos tan diferentes los unos de los otros y que son más las cosas que nos unen que las cosas que nos separan. Yo no pretendo que eso sea una respuesta para el problema, pero sí es algo que debemos tener en cuenta. Si las lecciones más importantes las aprendemos en los momentos más difíciles, pues tal vez haya una razón para que esos momentos ocurran en nuestra vida, en la vida de muchos. Parece ser una constante en las tragedias que dan lecciones. Vemos a esas personas que se convierten en héroes y no solo las admiramos, sino que muy dentro de nosotros quisiéramos ser como ellos. Así nadie se entere de lo que hicimos. Pero hay algo en nosotros que vibra con la idea de ayudar y de ser héroes. No creo que sea una coincidencia de que las historias de superhéroes sean tan eh, um, atractivas para nosotros, las historietas desde niños. O sea, querer ser como los superhéroes porque ayudan a los demás. Hay algo en nuestra naturaleza que vibra con eso. Y esta es esencia. Es Cristo. Cristo interior que está ahí. Que vibra con eso. Porque probablemente muy dentro de nosotros hay algo que es consciente de que hay más dicha en dar que en recibir. Y ese es el verdadero amor. Aquel que lo pone todo sin esperar nada a cambio. Ese es el verdadero amor. Y a eso estamos llamados. A reflejar ese amor.
Bueno, ya han pasado muchos años de la tragedia de Armero. Eh, se- la zona se declaró Camposanto porque tantos cuerpos eh, que nunca se pudieron sacar de ahí. Así es que esto es un gran cementerio donde nunca más se construirá algo. La ciudad fue reconstruida en un pueblo cercano y ahora se llama Armero Guayabal. Am, y esta es una tragedia que todavía está en las mentes de muchas personas, aquellos que la vivieron muy de cerca. Am, Leí en algún lado que el volcán Nevado del Ruiz en estos momentos es tal vez, es- de pronto con excepción del monte Santa Elena en Estados Unidos, el volcán más observado, con unos mecanismos de observación más elaborados que hay en el hemisferio occidental. Al parecer, esta vez sí se aprendió la lección. Porque entre otras cosas, la erupción que acabó con Armero en el año 85 no fue la primera erupción de esas características que tuvo ese volcán, fue la tercera. En tiempos de la colonia, eh, y en el siglo 1800, en el siglo XIX, también hubieron erupciones semejantes. Y Armero estaba construido sobre am, una avalancha anterior. Si nosotros usáramos nuestros recursos y canalizáramos a Cristo interior más a menudo, reconociendo de que es más lo que nos une con nuestros hermanos que lo que nos separa, y empezáramos a pensar de acuerdo al reino de los cielos, estoy seguro de que estas cosas pasarían mucho menos, mucho menos. Y quién sabe dónde no estaríamos en estos momentos. Pues eso es lo que quería compartir en esta tarde con ustedes, como las circunstancias más extremas y en los momentos de mayor necesidad, Cristo se revela en todos, en el creyente y el no creyente por igual, porque hay algo en nosotros que nos mueve a la compasión. Y ojalá ese algo no solamente esté reservado para esos momentos tan difíciles, sino que podamos ponernos en contacto con eso para canalizar a Dios por nuestra vida. Gran tarea, pero no hay otro camino sino este. Muchas gracias por estar con nosotros. Em, para mí es muy hermoso el tener esta oportunidad para compartir las cosas que Dios pone en mi vida. Y los espero el próximo domingo en esto que es el vínculo perfecto. Que la paz y el amor del Padre esté siempre con todos ustedes. May the peace and the love of the Father be always with you, my beloved brethren. Que el Señor los bendiga y recuerden, el amor es el vínculo que une todas las cosas en perfección. Dios es amor. Nos vemos. Bye bye.